no quiero hacer de todos escépticos de todo, pero la idea es tener los ojos abiertos para saber cuál es la influencia del enemigo en nuestras realidades. Él está ahí trabajando, aunque es muy tonto, no es muy tonto. Bien organizado, bien astuto. Ok, ahora nos toca la meta de la transformación. Hemos hablado de la necesidad, entendemos que Dios nos hizo como su imagen, nos puso en el mundo para representarlo, para reflejarlo en todo el mundo. Pero algo pasó. Esa imagen que somos fue desfigurada completamente. Entonces, y dijimos que hay fuerzas como este siglo presente, como el diablo que está detrás de ese siglo presente, que siguen tratando de moldearnos a su imagen. Pero Dios tiene otra meta. Dios tiene otra meta. Y la meta de la transformación es, bueno, interesante. Porque cuando tú piensas en el Antiguo Testamento, tú piensas en la meta siendo la imagen de Dios, ¿no es cierto? Dios nos hizo como su imagen. Fue esa imagen que fue distorsionada. Entonces se supone que la meta de la transformación debe ser la imagen de Dios. Pero al leer el Nuevo Testamento encontramos que la meta de la transformación no es tanto la imagen de Dios, sino la imagen de Cristo. Entonces uno pregunta, un momento, si Dios nos hizo como imagen de Dios y fue esa imagen distorsionada, ¿por qué Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento hablan de la imagen de Cristo? ¿Cuál es la relación, en otras palabras, entre la imagen de Cristo y la imagen de Dios? ¿Qué es lo que Dios está tratando de hacer? ¿Y cómo concuerda eso con la idea de la imagen de Cristo? Bueno, tenemos que empezar reconociendo que Dios es espíritu, no tiene forma, ¿okay? No tiene nariz, no tiene brazo, ¿no? La Biblia habla de esas cosas usando antropomorfismo, es decir, describiendo al Dios que es espíritu como si tuviera características humanas. ¿Por qué? Para dar a nosotros la capacidad de entender, ok, entiendo, ¿no? El brazo significa su poder. No es que Él tiene un brazo, no tiene brazo, pero tiene poder, ¿no? Entonces, Dios es espíritu. Vemos en Deuteronomio 4:15, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Otra vez, Dios no tiene forma. No podemos hacer una forma de Dios y decir, ahí está Dios, porque no tiene forma. La única manera que un ser humano puede ver a Dios es si Dios se hace visible, porque Dios mismo es invisible. Entonces, cuando hablamos de la imagen de Dios, tenemos que tomar en cuenta el hecho de que es algo no visible. Y la única manera de saber cómo es Dios es si Dios mismo se hace visible. ¿Y cómo hacía Dios eso? A lo largo de la Biblia, Dios se hizo visible a través de lo que se llaman teofanías, apariencias de Dios. Es lo que teofanía significa. Viene de una palabra compuesta, teo, Dios, teos, Dios, y nofanía no es la palabra, es una palabra más larga en griego que significa manifestación. Entonces, las manifestaciones de Dios. Vemos, por ejemplo, en Éxodo 3:3, cuando Moisés ve a Dios o en medio de una zarza ardiente. En Éxodo 13:21, en una nube. En Éxodo 19:16, a través de truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. O sea, sonidos y cosas visibles como relámpagos, etc. En Jueces 13, a través del ángel del Señor se manifiesta Dios.
en Génesis 32, 24. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Pero ¿qué es lo que Jacobo vio? ¿Vio a Dios cara a cara? ¿Qué vio? Ok, un hombre. Peleó con un hombre y a través de ese hombre, que era una teofanía de Dios, un ángel, en la forma de un hombre. No obstante, estas teofanías siempre eran veladas de alguna manera. Es decir, nadie jamás ha visto el personaje, la esencia de Dios sin algún velo, alguna cosa cubriendo la presencia de Dios. Porque Dios dice en Éxodo 33, 20, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Aun cuando la Biblia dice que Moisés tenía comunión cara a cara con Dios. No tenía comunión cara a cara con Dios netamente. ¿Por qué? ¿Cuál era la cosa entre Moisés y Dios? Ese brillo de su gloria. Entonces Moisés salía de ese encuentro, su cara brillaba. ¿Por qué? Por la gloria de Dios que cubría la esencia de Dios. Entonces Moisés, viendo cara a cara, realmente no veía cara a cara, porque es imposible. Un ser humano que ve cara a cara a Dios sin la gloria entre Dios y la persona terminaría muerto. Es lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces, él veía la gloria, una luz tan brillante que dejaba huellas en la misma cara de Moisés. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la imagen de Dios y la de Cristo? Todas estas teofanías y todo eso, ¿qué tiene que ver? Bueno, un texto importante es Juan 1:18, donde Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿qué está afirmando Juan en este texto? Está confirmando la convicción del Antiguo Testamento que dice que nadie puede ver a Dios. Juan afirma, es verdad, nadie jamás en toda la historia ha visto a Dios. Pero él agrega, el único unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por si acaso, la palabra unigénito significa único. ¿No? Hay uno solo. El único Hijo, el que es sin comparación, es Él que le ha dado a conocer al Padre. Entonces, lo que era una imposibilidad para el hombre, Cristo ha resuelto. Jesús es la manifestación visible del Dios invisible. O sea, Jesús es la teofanía perfecta de Dios. En Cristo vemos Dios, porque Cristo es Dios. Entonces, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ustedes saben que verbo es la palabra, que se traduce verbo, pero realmente es palabra. Juan 1:14, Juan agrega el detalle muy importante y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Mira lo que dice, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Moisés veía la gloria de Dios como un brillo. Juan dice que se ve la gloria de Dios a través de Cristo. Cristo es ese resplandor de la persona de Dios. Y viendo a Cristo, estamos viendo la gloria de Dios en su forma máxima. Es el punto de Juan en este texto. Juan 14, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús responde,
Tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo es Dios. Él es la teofanía perfecta del Dios invisible. La manifestación más clara y precisa de la persona de Dios es Cristo Jesús. Entonces, el autor de Hebreos lo hace aún más claro cuando él dice, Él, Jesús, que es el resplandor de su gloria, la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Y él usa una palabra, carácter, en griego, que quiere decir una representación precisa, perfecta, exacta. Si quieres saber cuál es el reflejo preciso de Dios, mires a Jesús. Acuérdense, dijimos que la imagen de Dios somos nosotros, que significa que somos una representación de Él, un reflejo de Él. Pero Cristo es el reflejo perfecto de Él. Nosotros somos un reflejo totalmente distinto, en el sentido de que no somos Él. Somos criatura, Él es el creador. Y en Jesús, el creador, se ve esa representación perfecta. Él es la manifestación visible y brillante de la gloria de Dios. La representación exacta de Dios, el reflejo perfecto. Cristo es la imagen de Dios en su perfección, la imagen sin falla. Lo que nadie puede ver, Cristo ha hecho visible. Entonces, entendemos un poco más por qué se puede decir la imagen de Dios en el Antiguo Testamento y la imagen de Cristo en el Nuevo Testamento, porque nosotros conocemos la imagen de Dios al ver a Cristo. Decimos, esa es la imagen perfecta, precisa de Dios. Pablo dice en Colosenses 2:9 que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios es, Cristo es. Cristo es la imagen de Dios, del Dios invisible. Cristo hizo lo invisible visible para nosotros. Interesante lo que dice 1 de Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No obstante, Cristo vino, Dios en carne, para demostrar con una total exactitud cómo es la imagen de Dios en el ser humano. O sea, no sabemos. Sabemos que Dios tiene en su propósito de conformarnos a la imagen de Cristo. Los detalles no sabemos todavía cómo va a funcionar. Pero sí lo que sabemos es que Cristo es la imagen exacta, perfecta de Dios. Viendo a Cristo, podemos ver con claridad la imagen de Dios en su perfección. Porque Cristo, según el autor, es la imagen de Dios y el último Adán, quien ha restaurado la imagen y la gloria de Dios que el primer Adán perdió. Adán perdió la gloria y Cristo es la gloria máxima, la expresión más clara de la gloria de Dios. Entonces, cuando hablamos entonces de esta meta, la meta es la imagen de Cristo. ¿Por qué? La imagen de Cristo es la imagen de Dios visible. ¿Okay? Entonces, esa es la relación entre la imagen de Dios y la imagen de Cristo. Ahora, en vez de conformidad a este siglo entonces, que es la meta de este siglo, conformarnos a su imagen, en vez de eso, o cualquier otra forma, nuestra vida debe mostrar cristoformidad. Cristoformidad. Una vida moldeada a la forma de Cristo. Entonces vamos a hablar mucho del concepto de cristoformidad. Que la meta de la transformación es una vida formada
a la imagen de Cristo. Vemos varios textos que hablan de esto claramente, ¿no? Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Entonces, si tú dices, yo no creo en la predestinación, bueno, tienes que explicar este texto entonces. Pablo dice que Dios nos predestinó, pero ¿para qué? ¿A qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, si tú eres un creyente verdadero, vas a llegar a la meta. Vas a llegar a la meta de la conformidad a Cristo, porque Dios dijo, mi plan de antemano es que todos mis hijos van a parecer a mi Hijo en el final de las cosas. Sin faltar ni uno. Todos van a llegar a esa meta y yo voy a tener un montón de hijos y todos se parecen. Porque todos van a tener la imagen de Cristo. Entonces, en nuestra vida es una lucha, ¿no? Altibajos, avanzamos, vamos, subimos, caemos. Y nosotros a veces pensamos, no, yo no creo que llegue. Y Dios dice, no, hermano. Estás olvidando algo. Yo he hecho la decisión de antemano que todos mis hijos lleguen a esa meta. Es mi decisión. Y yo te voy a ayudar. Yo te voy a cargar. Yo soy el artista. Yo estoy formando la estatua para que tenga la misma apariencia que mi hijo al final. Va a llegar. Entonces, eso nos da seguridad. No significa, bueno, entonces no voy a hacer nada. No. Porque si una persona toma esa actitud, demuestra que no es verdadero. Porque Pablo dice en Filipenses 1:6, Filipenses 12 y 13, que es en 13, es Él que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Si una persona no tiene deseo de avanzar y nunca muestra un deseo de avanzar, ¿qué puedes concluir? No es genuino porque Dios no está produciendo en esa persona el querer como el hacer. Bueno, es otro tema que vamos a tocar más adelante. Segundo Corintios 3:18, un texto muy complicado. Pablo dice, por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Entonces, vamos a hablar de este texto más adelante en mucho detalle, pero por ahora vemos la meta. La meta es la misma imagen que nosotros estamos viendo, la imagen de Cristo, o la imagen de Dios en Cristo. Eso es lo que estamos meditando, reflexionando sobre esa imagen. Él dice, Él nos va transformando a esa misma imagen que estamos viendo. Vamos a tener la forma perfecta de Cristo al final. Ahora, este texto de Pablo dice la misma cosa, pero lo dice de una forma totalmente torcida. Pablo era un hombre bien raro. Me imagino que si él estuviera acá en nuestras iglesias, muchos diríamos, ¿de verdad quieres estar en nuestra iglesia? ¿Por qué no vayas a la iglesia más abajo? Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahora, dos partes de esta. Tenemos que ver la primera parte del versículo y después la segunda parte. Pregunto, en la primera parte, ¿quién está embarazada? No, acá, hermano.
¿Tú me dijiste 25 años? Y tiene esa pregunta después de... Wow. No sé qué, ni voy a comentar, ¿ya? No, en este artículo, la primera parte, ¿quién está embarazada? Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Entonces Pablo dice, yo estoy embarazado, no sé, voy a dar a luz, dice Pablo, y estoy sufriendo todos los dolores. Ahora, pero mire la segunda parte, ¿quién está encinta en la segunda parte? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahora, ¿quién? Ok, en este caso los Gálatas. Pablo cambia a medio camino toda la figura. Al principio es él que está encinta. Y él dice, oh, estoy sufriendo los dolores, esperando la llegada. Y voltea y cambia y dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ahora son ellos que tienen el embrión dentro y están esperando ese momento para que nazca. ¿Cuál es la preocupación de Pablo? La preocupación de Pablo en este texto es que ellos, llegando a la fecha de los 9 meses, el embrión que está adentro no está listo para nacer. Es medio formado. Y Pablo está muy preocupado porque dice, ya pasando 9 meses y veo que la bebita o el bebito que está adentro no está listo para nacer. Mi preocupación es que estoy sufriendo todos esos dolores en vano. Quiere que Cristo sea formado dentro de nuestras vidas. Dios nos va formando a la imagen de Cristo, pero parte de eso es que Él nos forma, Él nos transforma de tal grado que nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra mente, nuestro todo tome la forma de Cristo. O sea, yo debo, en todo este camino hacia la meta final, nosotros debemos ser personas formadas por Cristo. Dentro. Entonces mi cuerpo debe tomar la forma de Cristo. Es lo que él está diciendo. Con todo su carácter, con todas sus prioridades, sus valores, su forma de pensar, todo eso debe ocupar mi vida. Vamos a ver que esa forma es la forma cruciforme. Tu vida debe tomar la forma de la cruz. Es lo que Dios está haciendo en nosotros. Esa es la meta. Efesios 4:13 dice que Dios está obrando, trabajando, y aquí es la meta. Dice, hasta que, eso se refiere a una meta, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, y aquí es la clave, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere formar en nosotros una representación exacta de Cristo. Es lo que Él está haciendo. Un ejemplo más, 1 de Juan 3:2. Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sí sabemos algo. Sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Cristo vuelva, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, Él dice, no sé todos los detalles, pero lo que sí sé es que todos vamos a parecer a Cristo. Esa es la meta, la cristoformidad, ser como Cristo. Ok, ¿alguna pregunta, comentario, queja, donación, sugerencia? ¿Nada? Tiene que ver con mi propia experiencia en la fe. Uh-huh. Ok, bueno, es como un testimonio. Anteriormente, cuando era joven, yo era católica y amaba a Dios y participaba en las cosas de Dios y todo
Sí, sí. Pero sí, en mi propia experiencia, en mi testimonio, para mí, poder conocer más a Dios a través de Jesús. Justamente era el propósito de la encarnación, Dios haciéndose hombre, para que nosotros pudiéramos verlo, tocarlo, escucharlo y ver cómo Él vivía la fe en el día a día. Entonces nosotros podemos decir, mira, así es, ¿no? Es por eso que Dios siempre se manifestaba a través de teofanías, también para que la gente pudiera saber, no es solamente espíritu, es un espíritu que se manifiesta. Y al final dijo, voy a manifestarme a la forma más clara, más sencilla, a través de mi Hijo, ¿no? Y allí nosotros vemos Dios encarnado. Y ahora es más fácil. Decimos, ¿qué quiere decir obedecer? Mira a Cristo. Eso significa, ¿no? Entonces, exactamente, tú has vivido eso. Ujú. Muy bien. Ok, vamos a hablar ahora de cristoformidad. 4 verdades importantes para entender este concepto de la cristoformidad. ¿Cómo es este proceso? Estos son principios que tenemos que entender para entender la esencia de lo que quiero compartir de este tema. ¿Okay? Es como una parte introductoria al tema. Primero, una verdadera conformidad a la imagen de Cristo tiene que ser un concepto holístico que incluye una transformación de la totalidad de la persona. Dios no está tratando de formarnos a la imagen de Cristo en un solo aspecto. Él quiere conformarnos en todo aspecto. Tiene que abarcar la totalidad de tu ser, la totalidad de tu conducta, la totalidad de tus relaciones, todo lo que eres, todo lo que haces, todo lo que experimentas. Él quiere transformar. ¿Por qué? Porque si Dios transforma un aspecto y no otro aspecto, no estamos conformándonos a la imagen de Cristo. Incluye todo. Es por eso que hay muchos creyentes que les encanta estudiar. Son cabezones, ¿no? Son como una cabeza enorme, ¿no? Pero tienen piernas como palitos. Y se caen mucho, porque el peso de su cabeza es tanto. Hay otros que tienen piernas como troncos de un árbol, enormes, pero tienen una cabecita así, ¿no? Deformados. Lo que Dios quiere es transformar la totalidad de nuestro ser, las emociones, las prioridades, las relaciones, todo en la vida es parte de este proceso de conformidad a Cristo. Segundo, conformarse a la imagen de Cristo es un proceso. Nuestra tendencia es mirar la vida cristiana como una foto, ¿no? Miramos a la hermana, ¿cuál es tu nombre? Anaika. Anaika, vemos a Anaika y decimos, Anaika, no vas a creerlo, pero ayer te vi cuando estabas entrando en ese lugar y ella dice, ¿me viste? Sí. Y yo tomé la foto, aquí está la foto, entonces evaluamos su vida en base a la foto y sacamos conclusiones. Ella es pecadora porque mire la foto. Y nadie puede negar porque yo tengo evidencia. Pero la vida cristiana no es una foto, es una película. Y la película tiene muchas escenas. Lo que nosotros tenemos que hacer es ver toda la película antes de sacar conclusiones. Porque yo puedo tomar una foto de ella que es muy comprometedora, porque es un momento difícil. Pero no estoy viendo todas las fotos de ella en sus momentos más excelentes. Y yo saco una conclusión equivocada por la foto. No, hermanos, no podemos hacerlo. No debemos hacerlo con los hermanos de la iglesia. Dios siempre me hace ver que hay muchas cosas que yo no sé nada de la persona. Yo veo... ¿Tu nombre? Artesio, perdón. Los nombres de la cuna me cuestan.
Tengo que admitir. No, Artesio. Yo veo a Artesio y yo puedo sacar conclusiones acerca de su vida. Pero no lo conozco. Yo no sé lo que hay adentro. Yo no sé lo que hay detrás. Entonces, no es justo para mí sacar conclusiones en base a lo que yo veo. ¿No? Yo puedo decir, es un hombre. Mira cómo se sienta así. Qué orgulloso. Pero yo no sé, quizás tenga frío. O sea, mi punto es esto. Nosotros evaluamos en base a cosas superficiales, sin tener una vista completa. Y no podemos hacerlo. Es un proceso largo, difícil, con sus altibajos. Y nosotros tenemos que, como dice Pablo, yo no juzgo a nadie, ni me deben juzgar a mí. O sea, no sabemos nada. Entonces, entendemos que es un proceso, y el proceso es largo, arduo y difícil. Entonces Pablo dice en Colosenses 3:10, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando. Es un proceso largo, arduo, difícil. Dice un autor, hemos sido hechos una persona completamente nueva. Eso es verdad. Pero lleva el resto de nuestras vidas para reorientarnos a la senda de Cristo. O sea, en un momento de tiempo, así, Dios nos cambió. La Biblia dice que la santificación es un regalo. Es un regalo que Dios nos otorga en el momento de la salvación. Él me declara santo. Por eso la iglesia se llama la comunidad de los santos. Ya soy santo. Tú me ves, dices, también loco. Porque yo veo que no eres tan santo. Es verdad, pero soy santo. Dios me declaró santo. Pero toda la vida demora llegar a ser santo. Ya soy santo, pero para llegar a ser santo demora toda la vida. O sea, básicamente la vida cristiana es esta: llegar a ser en la práctica lo que ya soy ante Dios. Es un proceso, es un proceso. Número 3, llegar a la meta de la imagen de Cristo es netamente una consecuencia de la obra redentora de Cristo. Vamos a hablar 2 días. Hoy día es martes, miércoles y jueves. Básicamente vamos a invertir hablando de este tema. Creo que van a sorprenderse la importancia de lo que vamos a decir mañana y el último día. Porque todo se basa en esta verdad. Nosotros creemos que depende de nosotros. Y toda la escritura dice, no depende de ti, depende de Él. ¿Yo tengo una responsabilidad? Por supuesto que sí. Pero mi responsabilidad es una respuesta a lo que Él hizo. Y esa es la clave de todo. Me encanta este pasaje, ha llegado a ser mi texto favorito. Pablo dice que el amor de Cristo lo controla, lo constriñe, lo agarra del corazón. ¿Por qué? Él dice, porque todos murieron. Y dice, y Cristo por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven, yo digo, un momento, acabas de decir que todos murieron. Si todos están muertos, ¿quiénes son los que viven? O sea, si todos están muertos, nadie vive. Pablo dice, los que viven. Entonces, ¿nadie? No. Nosotros que hemos muerto con Cristo también hemos resucitado con Él. Él está asumiendo eso. Ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La muerte de Cristo cambió la orientación básica de nuestra vida. Todo el enfoque de nuestra vida tiene que cambiarse por la muerte de Cristo.
Es el punto de reflexión de toda la historia, que cambió toda la historia. Vamos a hablar de eso mañana. Número 4. No podemos identificar con precisión exactamente lo que conformarse a la imagen de Cristo significa para un ser humano. Es lo que Juan dice. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No sabemos exactamente qué significa. Lo que sí sabemos es que vamos a ser como Cristo. Vamos a ser semejante a Él. Porque lo vamos a ver tal y cual como Él es. Es lo que Pablo dice. Ok. Antes de ver las características de la cristoformidad, vamos a hacer un trabajo en grupos. Quiero que ustedes hablen. ¿Cómo describirían el perfil de alguien que está conformado a la imagen de Cristo? ¿Okay? Alguien que llega a la meta. ¿Cuáles serían las características que ustedes verán de esa persona? Que ya llega a la meta. ¿Cómo se ve una persona que ha llegado a la meta? Y no me digan muerto, ¿ok? O sea, quiero saber cuáles son sus características, ¿ok? ¿Me explico más o menos la idea? Ok. Yo sé que todos ya tienen hambre, pero vamos a aguantar. Tienen 15 minutos, más o menos, para hablar de este tema, ¿ok? Si tienen preguntas, estoy acá.